de ella. Y así puedan ustedes usarla para el estudio. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de biología de invertebrados que dictamos para la carrera de pedagogía en biología y ciencias. Hoy día es martes 7 y es la clase de las 16:15 hasta las 17:45. Tengo que terminar la clase a las 17:45 sharp porque a las 6 tengo que controlar una prueba. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Bien, sí, profe, se escucha qué bastante bueno, fuerte. gracias. Hoy están viendo la proyección, ¿verdad? Sí, también. Qué bueno, excelente. Vamos a comenzar inmediatamente porque estamos algo atrasados. Bueno, la semana pasada analizamos los animales bilaterados, celomados, protostomados, no metaméricos. Y el filum de ejemplo de esta situación son los moluscos. Señalamos que los moluscos es un grupo de animales bastante abundantes en la naturaleza, habitan de preferencia los ambientes acuáticos. En épocas geológicas pasadas fueron uno de los grupos importantes de animales. Hoy día tenemos que analizar el grupo de los animales bilaterados, celomados, protostomados, metaméricos. Ya señalamos en clase pasada lo que es el metamerismo. La adquisición del metabolismo fue un importante salto evolutivo para los animales. La prueba es que la mayoría de los animales actuales son animales metaméricos. El metamerismo es un fenómeno biológico que se refiere a la segmentación del cuerpo. Y la ventaja evolutiva ha significado para estos animales que el cuerpo se puede especializar en diferentes funciones corporales. Y además empieza a surgir una región anterior claramente definida como cabeza. El metamerismo es un fenómeno biológico que afecta principalmente a derivados de origen mesodérmico, también a derivados de origen ectodérmico, como por ejemplo el sistema nervioso, pero fundamentalmente a derivados de origen mesodérmico. No afecta a derivados de origen endodérmico. La unidad corporal se conoce con el nombre de metámero o segmento corporal. El término técnico es metámero. Ya señalamos también en la clase pasada que habían dos tipos de metamerismo, el llamado metamerismo homónomo y el metamerismo heterónomo. En el caso del metamerismo homónomo, los segmentos corporales son similares entre sí. Y en el caso del metamerismo heterónomo, los segmentos corporales son diferentes entre sí. Aquí en la figura de la diapo de la figura de la derecha, mostramos un esquema de un animal con metamería homónoma y en el lado derecho un animal con metamería heterónoma. El tema de la clase de hoy día es el metamerismo, tanto los animales con metamería homónoma como con metamería heterónoma. Los animales que presentan metamerismo homónomo
tienen algunas particularidades. Como dije, los segmentos corporales son similares entre sí. No tienen una cabeza definida, pero sí ya tienen una región anterior definida. Y en esa región anterior podemos llevar algunas estructuras, ¿no es cierto?, que después se asocian en animales con metamería heterónoma a estructuras parte del sistema digestivo. Y la otra característica que tienen los animales con metamería homónoma, que tienen proyecciones corporales conocidas con el nombre de parápodos. Y el animal ancestral, el animal ancestral con metamería homónoma presentaba un par de estas estructuras por segmento, por metámero. ¿Cuál es lo importante de esta estructura? Que en animales con metamería heterónoma, estas estructuras se transforman en apéndices. Estas estructuras que estoy mostrando yo del animal con metamería homónoma todavía no son apéndices, son proyecciones del cuerpo, pero no están constituidas en apéndice. Recuerden que un apéndice ya, el brazo nuestro, la pierna nuestra, la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho, el brazo izquierdo, esos son apéndices, proyecciones del cuerpo. Ya vamos a definir con mayor precisión lo que es un apéndice. Y estas estructuras que yo estoy mostrando acá se conocen con el nombre de parápodos. Parápodos. La palabra para quiere decir al lado de y podos, pata. Entonces nosotros vamos a concentrar por ahora en los animales con metamería homónoma. El representante de estos animales corresponden al filum Annelida. Filum Annelida, que quiere decir gusanos anillados o gusanos segmentados. Los nombres comunes de estos animales son lombrices de tierra, gusanos marinos, sanguijuelas. Estos animales pueden ser de ambientes terrestres, pero con alta humedad, o bien de ambientes dulceacuícolas y marinos. Pueden ser de vida independiente como parásitos. Además, se dan en estos animales grupos bastante interesantes de mutualismo y comensalismo. Ahí tenemos nosotros el esquema básico de un animal con metamería homónoma, la lombriz de tierra. Se notan claramente los segmentos, los metámeros. Este animal no tiene parápodos, sin embargo, pertenece al filum Annelida por otras características. Pero sí tiene en lugar de los parápodos unos pelos rígidos que se llaman quetas. En el caso de la lombriz de tierra no está muy claro cuál es la región anterior, cuál es la región posterior. Uno termina después con la práctica identificando la región anterior, hasta ahí, ¿no es cierto? Y esta es la región posterior. En el caso particular de las lombrices, además, tienen una zona glandular, que es la que yo estoy mostrando ahí, que cuando el animal está sexualmente maduro, esto se hace más evidente, más gruesa, y adquiere un color más rojizo, como el que están viendo ustedes ahí. Esta zona glandular es bastante importante porque forma una estructura donde las lombrices de tierra depositan los huevos. ¿Ya? Esta estructura consta de una capita dura y su interior, además de los huevos, lleva sustancia nutritiva, ¿no? Líquido con sustancias nutritivas. Esta estructura se deposita en el suelo y de ahí nacen las lombricitas. Esta estructura se conoce con el nombre de O, que quiere decir huevo, teca.
que quiere decir algo así como chauchera, como la chauchera que tenemos nosotros para poner las monedas. Eso es el nombre, lo que significa el nombre etimológico, teca o teca. Ahora bien, no todos los anélidos tienen eclitelo, ¿no? Pero tienen características que comparten entre ellos y, por ejemplo, una de esas características es la metamería homónoma. Ahí tienen ustedes la flecha roja, indica la posición filogenética de los anélidos, entonces se derivan de un antepasado celomado por el lado de los antepasados acelomados. Y el celoma que presentan es un esquizoceloma. Dicho en otras palabras, se forma por lagunas que van creciendo y que están contenidas en el mesoderma. Noten que los anélidos forman este grupo, ¿no es cierto?, con los moluscos, unos bicharracos que se llaman sipunculoideos, otros bicharracos que se llaman equiuroideos, otros que se llaman onicóforos, y esos que corresponden a los artrópodos. Bueno, como dije en las primeras clases, nosotros de este grupo que estoy marcando acá, solo vamos a estudiar los moluscos, ya lo hicimos, los anélidos y los artrópodos. Y lo que tenemos acá es la posición taxonómica de los anélidos. Bueno, pertenecen al grupo celomata, y dentro de ese grupo protostomata, y tiene usted molusco anélido. Y la posición en términos de la abundancia relativa, bueno, eso está mal equivocado ahí, dicen, los mesozones, platelmintos, anelios, ¿están ahí? Bueno, no son un grupo muy abundante en términos comparativos con el resto de los animales. El número de especies corresponde a menos del 1%. De nuevo, si los comparamos con los artrópodos, que son aproximadamente el 74%, y ya después tenemos hacia atrás los nematos, que son el 7,4%, y los moluscos, que son el 10%, y ya con los anélidos caemos en términos de abundancia. Ahora, ¿qué estrategia tienen los anélidos para enfrentar los desafíos que le presenta la vida? Bueno, sistema digestivo, ¿ya? Presentan un sistema completo, boca y ano. Ahora, algunos grupos de anélidos presentan tentáculos y mandíbulas quitinosas alrededor de la boca. Ventilación, todavía carecen de un sistema respiratorio, pero en algunos grupos existen branquias, pero no existe el sistema respiratorio, como el sistema respiratorio que existe en nuestro caso. ¿Ya? Existen branquias, hay ventilación de la sangre mediante las branquias, y ahí entonces se oxigena la sangre y elimina el anhídrido carbónico. Presentan un sistema muscular, la musculatura es poco desarrollada, así que en general los anélidos no son de movimientos muy vigorosos, comparados por ejemplo con los moluscos. Piensen ustedes que la jibia y el calamar. Presentan un sistema nervioso metamérico. El sistema nervioso es un derivado del ectoderma, y aquí queda en evidencia
el metamerismo de los anélidos, considerando el sistema nervioso. ¿Qué significa un sistema nervioso metamérico? Significa que el animal tiene una cuerda nerviosa longitudinal que va de la región anterior a la región posterior. Esta cuerda nerviosa es ventral y cada cierto trecho en los metámeros presenta un engrosamiento nervioso conocido con el nombre de ganglio nervioso. Por eso que este sistema nervioso se nombra o se describe como sistema nervioso en escalera, porque hay una cuerda nerviosa que tiene dos filamentos nerviosos, están conectados, que tienen dos filamentos nerviosos, ¿no es cierto? Y cada cierto trecho esos filamentos se unen en los ganglios nerviosos, que existe uno por metámero, y entre ganglio nervioso hay unas conexiones transversales. Sistema en escalera. Sistema nervioso metamérico. Ahora bien, desde los ganglios nerviosos que se reparten de la región anterior a la región posterior, nacen nervios periféricos que van a inervar los distintos órganos del animal. Ahora, en la región anterior hay un ganglio más grande que el resto y que la literatura zoológica lo señala como ganglio cerebral, ganglio cerebroide. No confundirlo con cerebro como el que tenemos nosotros. Respecto del sistema de soporte, no presentan un sistema esquelético. Pero los líquidos internos del celoma ayudan a mantener la forma corporal y la turgencia del cuerpo. Si presentan sistema excretor, aquí los órganos excretores son un poquito más complejos que los de los moluscos y reciben el nombre nefridios. Y otra cosa característica, que el sistema excretor es metamérico. Eso quiere decir que, si bien es cierto, no en todos los anélidos, por lo menos en el grupo ancestral, tenemos un par de órganos secretores por metámero. Un par de órganos por metámero. Un par de órganos excretores me refiero, por metámero. Interesante, ¿no? Transporte interno presentan un sistema circulatorio cerrado. Esto quiere decir, como dije en la clase anterior, la sangre siempre fluye por conductos, nunca por cavidades. Y en algunos casos presentan corazones múltiples. La reproducción presentan un sistema reproductor, como era lo esperado. Aquí algunos grupos presentan sistema reproductor hermafrodita. En el individuo está el sexo masculino y el sexo femenino, no se autofecundan, pero en otros están los sexos separados. La reproducción típica es reproducción sexual, pero en algunos grupos hay reproducción asexual, particularmente a partir de regeneración de partes faltantes del cuerpo. Por ejemplo, usted puede cortar la lombriz de tierra y una mitad reconstruye lo que falta, la parte reconstruida un poquito más cortita que la original, ¿ya? Y así, en vez de una lombriz, al partirla, al final resultan dos lombrices, aunque un poquito más pequeñas. Si tienen algún comentario, alguna opinión, algo que quieran compartir,
me interrumpen nomás y si yo estoy elaborando una idea, me tomo algunos segundos, me apuro y después le paso la palabra a alguno de ustedes. Ya, profe. Sí, ¿quién habla? ¿Javiera? Sí, no, solamente dije que ya. Ah, ya. Bien, ¿cuáles son las peculiaridades del film? En primer lugar, estos animales, los anelios, tienen la forma de gusano. Algunos se arrastran por el suelo, otros nadan, pero hay algunos que viven adheridos a las rocas. Presentan, como ya les dije, en algunos grupos de anélidos, presentan una pared corporal glandular, que es importante para la mantención y cuidado de los huevos. Y presentan entonces el cuerpo segmentado. Algunos de ellos pueden presentar en ese cuerpo segmentado cerdas, también se llaman setas, que son pelos rígidos, tentáculos orales y los parápodos. Lo más característico de estos animales, además de la segmentación corporal, es la presencia de cerdas y o parápodos. Formas corporales. En la naturaleza estos bicharracos se encuentran en 3 formas corporales. La forma poliqueto, que está representado fundamentalmente por animales marinos. Ahí se nota muy bien la segmentación homónoma y se notan los parápodos. Los parápodos llevan quetas. Y esta es la región anterior, ¿no es cierto?, donde está la boca y los animales con rodeando la boca una serie de tentáculos. Estos animales pueden nadar, desplazarse sobre el fondo, vivir adheridos a la roca o bien cavar galerías en la arena. Son depredadores o bien se alimentan de materia orgánica mediante filtración. Materia orgánica, pequeñas larvas, huevos que pueden estar ahí de otros organismos en el agua. Después tenemos nosotros el grupo de esto es el grupo de los gusanos de mar o gusanos de arena. Después tenemos el grupo de las lombrices de tierra, ¿no es cierto?, que carecen de parápodos, pero presentan en lugar de los parápodos una serie de quetas o setas cortitas. Las lombrices de tierra viven en el suelo y también pueden vivir en ambientes dulceacuícolas, en los sedimentos. Sobre todo en ambientes dulceacuícolas poco profundos o en los bordes de los lagos, lagunas, ríos. Pero abundan, ¿no es cierto?, en suelos ricos en materia orgánica vegetal, con los cuales se alimentan. Las lombrices de tierra son considerados animales herbívoros, pero de materia vegetal en descomposición. Así que se alimentan tanto de la materia vegetal en descomposición como de los hongos, las bacterias que están mezclados con la materia vegetal descomponiéndose. O sea, por esta acción, las lombrices de tierra son bastante importantes en el ciclo de los nutrientes desde el punto de vista ecológico y favorecen la fertilidad del suelo. Y finalmente, la última forma corporal, que es la de las sanguijuelas. Las sanguijuelas son segmentadas también, ¿no es cierto? Se alcanza a ver ahí, ligeramente aplanadas. Son depredadores o bien son ectoparásitos, se alimentan de sangre. Para adherirse al web presentan ventosas.
Las sanguijuelas tienen la particularidad de poder alargarse y encogerse. Y usan las ventosas también para desplazarse. No se mueven las sanguijuelas tanto como la lombriz de tierra, sino que se mueven, ya se alarga el cuerpo, se dobla, como estas gimnastas que se mueven, ¿no es cierto?, un momento apoyado en los pies, en otro momento apoyado en las manos, en otro momento en los pies, así dándose vuelta. Las sanguijuelas producen una sustancia química en sus glándulas salivales que se conoce con el nombre de hirudina. Hirudina. Y esta sustancia química es un anticoagulante que hace que el animal se pueda alimentar de sangre de su huésped. Pero también se ha usado la hirudina con propósitos medicinales. Y en épocas pasadas y en algunas culturas tradicionales, las sanguijuelas se usaban para sacar la sangre machucada, los tejidos, sacar la sangre de los tejidos machucados. Gente que tenía algún accidente, gente que había sido golpeada en una pelea, etc. Le ponían sanguijuela y la sanguijuela le succionaban la sangre coagulada dentro del tejido. Aquí tenemos nosotros el parápodo también se llama parapodio, y el clitelo, con un mayor nivel de detalle. Ahí tenemos un animal, un gusano de mar. Vean ustedes el cuerpo ligeramente transparente, aquí tenemos los tentáculos, ¿no es cierto?, que parecen antenas. Y ahí tenemos los parápodos, un par de parápodos por segmento corporal. ¿Qué función cumplen los parápodos? Primero, recuerden que los parápodos no tienen una posición ventral, como las patas, sino tienen una posición lateral. Así que ayudan a la natación del animal. El parápodo no se mueve ni arriba ni abajo, sino que se mueve adelante y atrás. Adelante y atrás como en las galeras. No, en las galeras, sí, adelante y hacia atrás, los remos. O sea, que aquí hacia adelante y hacia atrás. Y además en los animales que cavan galerías, ya sea en la arena o en la parte basal de las algas, los parápodos les sirven como piezas de anclaje en la pared de la galería donde el animal está. Lo que alcanzan a ver ustedes ahí son las setas o quetas. Y aquí tenemos un detalle más grande al microscopio electrónico. Ahí tienen ustedes el parápodo, ¿no es cierto? Y las quetas y algunas estructuras sensoriales. Eso es. Neuropodium. Recuerden que podo quiere decir pie. Neuro, la parte sensible del parápodo. Los que tienen parápodos son los poliquetos, los gusanos de mar. ¿Ya? Ni las sanguijuelas ni las lombrices de tierra tienen parápodos. Por otro lado, los poliquetos no tienen clitelo, son aclitelados. En cambio, las lombrices de tierra y las sanguijuelas son clitelados. La reproducción de las sanguijuelas es, así como de las lombrices de tierra, es directa. Los animales se aparean, forman ooteca y dentro de la ooteca están los embriones, ¿no es cierto?, de lombriz de tierra o de sanguijuela. Esos crecen, se rompe el huevo, se rompe la ooteca y quedan en libertad sanguijuelitas o lombrices de tierra chiquititas. En cambio, en el caso de los poliquetos, ya los individuos eliminan huevos no fertilizados al ambiente y gametos masculinos.
y en el ambiente, ¿no es cierto?, se produce la fertilización del huevo, de tal manera que aparece una gran cantidad de larvas en los momentos de la reproducción de estos animales. Se pueden encontrar por cientos en la superficie del mar. Ahora, durante los periodos reproductivos, estos animales responden a la luz, a la luna, y en días de luna, ¿no es cierto?, noche de luna, perdón, noche de luna, todo esto es una orgía, ¿cuánto se llama?, de individuos, porque recuerden, estos son hermafroditas, y no se autofecundan, eliminan sus gametos sexuales al medio ambiente. Entonces, en los periodos de reproducción, ¿no es cierto?, en noches de luna, la superficie está llena de animales en proceso de evacuación de sus gónadas. Ahora bien, algunos poliquetos, en la parte sexual, donde están las gónadas, las liberan del cuerpo, así que queda esa parte sexual, la parte de las gónadas, la parte del cuerpo, sube a la superficie todavía moviéndose, y este movimiento facilita la liberación de los huevos. En ese momento son capturados con mallas ad hoc, y la gente se come esa parte. La gente los considera afrodisíacos. Está cargado de huevos, digamos, esa parte del animal. Así que no solo los poliquetos en el momento de su reproducción hacen orgías, sino que también los que van ahí a observar este proceso reproductivo. Es broma. Y ahí tenemos, como dije, el clitelo, que lo encontramos en las lombrices de tierra y en las sanguijuelas. Esta cosa forma parte de la pared corporal, es una zona glandular. Durante el periodo de la reproducción se agranda y se activa y genera sustancias que van a conformar la pared de la ooteca, como dije, y sustancias gelatinosas, donde se depositan los huevos en desarrollo con nutrientes. Ahora bien, esta cosa, la pared de la ooteca funciona como un anillo, o bien de esos anillos de papel que a veces tienen los puros, incluso los puros de chocolate, que se saca, ¿no es cierto?, se desplaza hacia adelante o hacia atrás por el puro, y queda el anillo, ¿no es cierto?, en libertad. Por lo menos cuando yo era niño, en los almacenes vendían esos puritos y nosotros hacíamos como que fumábamos puro. Y eran de chocolate. Ahora, algunos detalles de la biología ya se los he señalado. El desarrollo es indirecto, con larva trocófera, en poliquetos, y directo en oligoquetos e hirudinios. Entiendan que un desarrollo directo pasa por estados larvales, y un desarrollo indirecto pasa por estados larvales, y un desarrollo directo pasa por estado juvenil. La reproducción puede ser tanto asexual como sexual, pero obviamente es predominantemente sexual. Asexualmente se reproducen algunos pequeños poli y oligoquetos, y sexualmente, como dije, en las tres clases. Los sexos están separados en poliquetos, y el hermafrodito es la regla en los oligoquetos y en los hirudinios. Los oligoquetos son las lombrices de tierra, y los hirudinios son las sanguijuelas. La fecundación es externa en los poliquetos, como les describí, y la fecundación es interna, oligoquetos e hirudinios. Presencia de espermateca. La espermateca es un órgano que, tal como el nombre le indica, contiene a los espermatozoides. De nuevo, es un órgano como una chauchera, pero ahí está en el individuo, la espermateca. Aspecto de la ecología ahora de los bicharracos. El régimen alimentario de estos animales varía según las clases. Tenemos nosotros la clase poliqueta,
los gusanos de mar, la clase oligoqueta, las lombrices de tierra, y la clase irudinia, las sanguijuelas. En el caso de los irudinios, bueno, las sanguijuelas pueden ser depredadores, ¿no es cierto? Se alimentan de pequeños bichos que pueden haber en el agua, y de sangre o jugos orgánicos de sus hospedadores. Las sanguijuelas generalmente parasitan la boca de los animales, ganado, por ejemplo, o herbívoros silvestres. Incluso depredadores. Y hay una relación, una protocooperación entre ciertos animales, por ejemplo, cocodrilos, que cuando los animales duermen y descansan y también ventilan su cuerpo, lo hacen con el hocico abierto, y ahí vienen algunas aves que le empiezan a escarbar entre los dientes a los cocodrilos. Y ese es una limpieza de los dientes, porque obviamente los dientes, además de restos de comida que se está descomponiendo ahí, bueno, los animales en las encías tienen sanguijuelas. Y lo mismo también con animales como hipopótamos, por ejemplo, que las sanguijuelas se le adhieren a la superficie del cuerpo, y cuando el animal está fuera del agua, bueno, se acercan algunas aves que se han especializado en alimentarse de los ectoparásitos, no solo sanguijuelas, de los ectoparásitos que pueden haber en el cuerpo de estos animales. Después tenemos los oligoquetos, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y los poliquetos, hay dos grupos de poliquetos, los llamados poliquetos errantia, que se pueden desplazar por sí mismos, y los poliquetos sedentarios, que viven en el estado adulto adheridos a superficie rocosa, bases de algas, postes que están sumergidos en el agua, botes en la parte que está bajo el agua, en los botes de madera, etc. Los poliquetos son fundamentalmente depredadores. En los que tienen los de orden errantia presentan mandíbulas y mandíbulas faríngeas, que no son mandíbulas orales, sino que son mandíbulas faríngeas. Nosotros tenemos mandíbulas que están rodeando la boca, ¿verdad? Mandíbulas orales. Pero aquí las mandíbulas están un poquito más profundamente en la boca, hacia la faringe. Y el orden sedentaria comen alimento particulado, los filtran por tubos o tentáculos. Ahora, relaciones con el ser humano. Las lombrices de tierra son consideradas beneficiosas para la fertilidad del suelo y constituyen uno de los fundamentos de la agricultura orgánica, de la ecoagricultura, etc. Son bastante sensibles las lombrices de tierra a la acción de fertilizantes, de pesticidas. Son animales muy sensibles. Como respiran a través del cuerpo, y el cuerpo tiene que estar permanentemente húmedo, ¿ya? Si la lombriz de tierra queda expuesta al sol, rápidamente se le seca la piel y el animal muere asfixiado. La sanguijuela, bueno, en las regiones donde las sanguijuelas existen, son considerados animales perjudiciales, ¿no? Por el efecto que pueden tener sobre el ganado vacuno. Algunas pueden transmitir enfermedades. Pero también, en otras partes, las sanguijuelas se han usado en la medicina tradicional, como decía hace un momento atrás, para la extracción de sangre coagulada. Durante la Edad Media, en Europa, las sanguijuelas fueron bastante usadas. Actualmente se usa todavía, pero no es un uso muy difundido.
Y hay una sustancia, como le dije, la hirudina, que sale con la saliva, que tiene un valor anticoagulante y se ha usado en algunas situaciones de, de ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Y los gusanos de mar tienen una importancia gastronómica como ecoturismo gastronómica para los pueblos isleños del Pacífico Sur, como contaba, en el momento en que se va a producir la liberación de los gametos. Bueno, se hace toda una fiesta y la gente entonces va en botes con antorchas a capturar los animales, la parte sexual de los animales, y después se hacen fiestas. Esto resulta un atractivo turístico para extranjeros. Ahora bien, dentro del grupo Annelida nosotros encontramos 3 clases. La clase Oligoqueta, cuyos representantes más característicos son las lombrices de tierra. La clase Poliqueta, representantes los gusanos marinos, los gusanos de mar, los gusanos de arena, con los órdenes Errantia, los gusanos que se desplazan por el fondo, la superficie del mar, y los que viven adheridos a las rocas, bases de algas, pilares de muelle, y botes, etc. Y la clase Hirudinea, las sanguijuelas. Nosotros acá en la zona tenemos unas sanguijuelas tan humildes que se confunden con las planarias. Cuando hacemos pasos prácticos presencial, nosotros le pedimos a los estudiantes que lleguen con planarias para el paso práctico de los platelmintos, y muchos llegan con sanguijuelas. También estos animalitos son bastante sensibles, las sanguijuelas, las nuestras, humildes, a la acción de pesticidas fertilizantes, de tal manera que no son muy abundantes en nuestras acequias y los cuerpos de agua que llegan ahí. Yo colectaba para las clases, cuando hacía laboratorio, acá en las acequias de la Avenida del Mar. Ahora, hay sanguijuelas tropicales que son bastante respetables, que no encogidas ni estiradas pueden medir unos 5 o 6 centímetros de largo. Pero como dije, estos animales tienen el cuerpo blando y se pueden alargar o encoger. Hay varias películas, sobre todo películas de la Segunda Guerra Mundial, donde muestran a los Vietnam, qué sé yo, también, donde muestran a los soldados norteamericanos metiéndose por pantanos, ¿no es cierto? Y después saliendo con el cuerpo cargado de unas tremendas sanguijuelas. Bueno, ahí tienen ustedes las referencias. En la guía de autoestudio van unas referencias en versión electrónica. Todas estas referencias que aparecen acá son referencias en papel. Hay para aquel que quiera saber algo más de las lombrices, hay un artículo, el papel de las lombrices de tierra, en la descomposición de la materia y el ciclo de los nutrientes. Pero no vamos a insistir mayormente en esto. La parte de la diversidad taxonómica de los Annelida, un poco más de detalle, ¿no es cierto?, de manera complementaria, lo van a ver en el laboratorio. Nosotros por alguna razón nos saltamos, cuando hicimos el cronograma, nos saltamos los Annelidos de nuestro cronograma, y por eso estamos medios atrasados. El tema es que se tomó mucho tiempo la universidad en definirnos a nosotros la semana sin conexión. Y ya teníamos todo listo para una semana sin conexión, así que tuvimos que hacer un reajuste.
¿Alguna pregunta, comentario, opinión? ¿Algo que compartir? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaba la sanguijuela que se confundía con planarias? No, la planaria se confunde con sanguijuela, o a la inversa, la sanguijuela con planaria. Cuando yo les pedía que trajeran planaria, para el caso práctico, me llegaban con algunos con sanguijuela. Lo cual era importante porque aprovechábamos nosotros de guardar el material para la clase de Anelia. Porque a veces cuando uno busca el material no se encuentra. Cuando uno lo busca allá en el terreno, en el campo. ¿Y cómo se llamaba esa sanguijuela? ¿Ah? ¿Y cómo se llamaba esa sanguijuela? No tienen nombres comunes porque nadie les pone sanguijuela nomás. Nosotros aquí nos dimos cuenta de que esas son sanguijuelas. Ah, ok, ya. De la misma manera que tampoco las planarias aquí tienen nombre común. Tienen que entender ustedes que los animales que tienen nombres comunes son los más comunes, los más grandes, los que más interactúan con el ser humano. Aquellas que no son muy comunes, ¿ya? Y que no interactúan con nosotros, que son pequeñitos, no tienen nombres comunes. Y a veces el nombre común que le damos nosotros, sobre todo, es la traducción del inglés, que a veces resulta bien y otras veces resulta chistoso. Por ejemplo, yo no sé si conoce a unos bichitos que se llaman tijeretas, que son unos insectos que la estructura posterior del bicho tiene unos cercos que son como tijeras curvas. Y en inglés son gusanos de la oreja, porque la leyenda gringa dice que esos se meten, si la persona está descuidada, durmiendo en el campo, se le meten por las orejas, para adentro. Pero no lo podemos traducir así como los bichos de las orejas. Pero en general, no todos tienen nombres comunes. Los que tienen nombres comunes, repito, son los más grandes, los más atractivos, aquellos bichos con los cuales el ser humano interactúa. Ah, ok. Vamos a meternos ahora a al tema de los animales protostomados, a los animales celomados protostomados con metamería heterónoma. Vamos a ir a ver. ¿Qué va a ser? A ver. Nueva función. Compartir. Ya. ¿Ven lo que está en la pizarra, en la pantalla ahora? No se ve como una carpeta con varios documentos.
Ya. Ta, 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 ta. Ahora Ahora sí. sí. Ya. Profesor, una consulta. Sí, ¿Va a subir los PDF a Moodle? sí, siempre lo he subido. Una vez que está grabada la clase. Ah, ya. Alguien el otro día me estaba pidiendo la clase Anelio, recién la terminamos, así que ahora recién la voy a subir. Y esta clase que corresponde entonces a animales bilaterados, celomados, protostomados con metamería heterónoma. Usted debe estar en condiciones de explicar con claridad, como futuro profesor, profesora, qué son los animales bilaterados. Tiene que explicar con claridad qué es lo que son los animales celomados. Tiene que explicar con claridad qué son los animales protostomados. Y ahora vamos a analizar la metamería heterónoma. Ya, la metamería heterónoma significa que los segmentos corporales son diferentes entre sí. Y aquí con mayor claridad, los distintos segmentos corporales, según donde estén ubicados en el eje de simetría, desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, aquellos segmentos corporales que están cerca del polo anterior, del régimen del polo anterior del eje de simetría, asumen la función de la captura, manipulación del alimento. Aquellos que están ubicados ya en la sección media asumen el movimiento del animal, y aquellos que están ubicados en la sección posterior, cerca del extremo terminal, ¿ya?, asumen la función reproductiva o la función de absorción, digestión del alimento. Entonces acá encontramos nosotros metamerismo heterónomo. Punto 1, los segmentos corporales son distintos. ¿Ya? Punto 2, los segmentos corporales asumen distintas funciones. Punto 3, ¿ya?, los segmentos cercanos pueden juntarse y formar una región corporal. ¿Me entiende? Por ejemplo, en los insectos, los 6 primeros segmentos corporales se juntan y forman la cabeza. En los insectos, ¿no?, los 3 segmentos intermedios se juntan y forman el tórax. Y el resto de los segmentos se juntan y forman el abdomen. Entonces aquí tenemos regiones corporales: cabeza, tórax y abdomen, en el caso de los insectos. En el caso del crustáceo, cefalotórax y abdomen. En el caso de los arácnidos, prosoma, que corresponde a la región anterior y media del cuerpo del animal, y opistosoma, que corresponde a la región posterior. Ese fenómeno se conoce con el nombre de tagmatización, y la región corporal técnicamente se llama tagma. Podemos hablar de tagma cefálico para la cabeza, tagma torácico para el tórax y tagma abdominal para el abdomen. La tercera o cuarta característica, que en los animales con metamería heterónoma hay proyecciones del cuerpo, y estas proyecciones del cuerpo cumplen distintas funciones. ¿Ya? Algunas soportan el peso del cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué significa soportar el peso del cuerpo? Significa que el cuerpo se levanta un poco sobre la superficie del suelo. Pueden ayudar a desplazar al animal, a correr, a saltar, a cavar, a nadar. Pueden servir para la defensa, para trozar el alimento, para agarrar el alimento. Puede servir durante la cópula. Macho y hembra se agarran por algunas estructuras, por algunos apéndices, y se dan alguna danza, un bailecito agarrado por los apéndices
anteriores. ¿Ya? Y en una de esas el macho, ¿no es cierto?, le transfiere los gametos a la hembra. El grupo que tiene todas estas características más otras es el grupo de los animales conocidos como artrópodos. La palabra artrópodo quiere decir pata o apéndice articulado. ¿Qué significa articulado? Significa que tiene la capacidad para mover el apéndice en diferentes planos. ¿Ya? La capacidad máxima para mover el apéndice la tenemos nosotros. Porque el brazo nuestro, no tanto las piernas, pero piensen en el Maradona ahora que se murió, la capacidad que tenía el Maradona para jugar con la pelota, o el Alexis Sánchez, la capacidad que tiene el Alexis Sánchez para jugar con la pelota. ¿Me entiende? Ahora, nosotros, es más claro para nosotros los mortales, ¿ya? Ver la capacidad que tenemos nosotros para mover el brazo, porque es un apéndice articulado. Usted puede mover la mano, puede rotar la mano, porque hay una articulación entre la mano y la primera parte del brazo. Usted puede doblar el brazo, ¿ya? Y finalmente usted puede subir, bajar el brazo, ¿ya? Pero esos movimientos usted los puede hacer en un plano, los puede hacer hacia adelante, hacia atrás, y los puede hacer, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo. Es en parte la explicación, una de las tantas, bueno, de tantos factores de la evolución nuestra, es la capacidad que tenemos nosotros con los brazos y con las manos. ¿Ya? Entonces, los artrópodos no tienen tanta capacidad como nosotros, pero tienen su capacidad de mover, porque los apéndices están articulados, se articulan, ¿no es cierto?, en los distintos segmentos que constituye el apéndice. Piensen que en algunos artrópodos el apéndice es bastante fuerte, como una pulga. En la pulga dice que puede saltar un edificio, puede pegarse un salto una pulga, equivalente a lo que se podría pegar un ser humano, un salto de 6 pisos. Trate de pillar usted una pulga a las 3 de la mañana, que le está picando, no sé, el cuerpo y no lo deja dormir. La capacidad saltatoria de las pulgas es enorme. Ahora piense usted en la capacidad que tiene una hormiga para agarrar con las mandíbulas un pequeño trozo de azúcar. Trate de agarrar una mesa usted con las mandíbulas, a ver si se la va a poder. Pero una hormiga lo puede hacer. Y hay algunos insectos, ¿no es cierto?, que son capaces de taladrar, romper la corteza terrestre, la corteza de algunos árboles, ¿no? La rompen los bicharracos y bajo la corteza ponen su huevo. Fíjense ustedes la presión que el animal tiene que hacer para romper la corteza, porque eso funcionan como esos martillos eléctricos que uno ve en la calle, esos taladradores que hay, perforadores de cemento, donde el señor que lo maneja se remece entero y va a enterrar. Ese es el principio del sistema. ¿Ya? Entonces, la tagmatización significa cuerpo formado por tagmas o regiones corporales. ¿De dónde resultan estas regiones corporales? Por coalescencia de segmentos cercanos. Ahí tienen ustedes la posición filogenética de los artrópodos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pertenecen a este grupo. La posición taxonómica de los artrópodos, ¿dónde están? Ahí. Celomado, prototomado, artrópoda. La posición en términos de la abundancia, ya hemos dicho N veces que estos animales son los más abundantes en la naturaleza. Donde usted vaya, va a encontrar algún representante de artrópodos. No por nada, el 74% de todas las especies animales es artrópodo.
o aproximadamente el 74%. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué los artrópodos son tan abundantes? ¿Qué tienen los artrópodos? Bueno, hay personas que dicen que si hay una guerra nuclear, ya el ser humano va a ser uno de los primeros que va a desaparecer y van a quedar animales como las hormigas, las arañas, etc. Primero, peculiaridades del filo. Los artrópodos presentan un exoesqueleto articulado. O sea, aquí encontramos nosotros, aquí encontramos un esqueleto, que no solo da soporte al cuerpo del animal, sino que aquí en este caso lo revierte, lo reviste. Y este exoesqueleto cumple dos funciones, la función esquelética propiamente tal y la función tegumentaria. El exoesqueleto es como las armaduras de los caballeros medievales. Pero este exoesqueleto no es de una sola pieza, sino que es una pieza, sino que está articulado, está formado por placas, lo que hace que el animal, ¿no es cierto?, pueda crecer, pueda aumentar de tamaño, se ingiere alimentos, se ingiere agua. Pero el exoesqueleto impone dos restricciones. Primero, el cuerpo. El cuerpo no puede ser grande. Por eso que la mayoría de los artrópodos es relativamente pequeños. Los más grandes viven en el mar. Y segundo, el crecimiento. Si bien es cierto, por tener un exoesqueleto formado por placas, el animal puede aumentar de tamaño, pero ese aumento está limitado por la capacidad que tiene el exoesqueleto de expandirse. Por lo tanto, para crecer de manera significativa, el animal tiene que pasar por cambios del exoesqueleto. Tiene que cambiar el exoesqueleto. Y cuando cambia el exoesqueleto, el animal está vulnerable. Y por lo tanto, lo tiene que hacer en algún lugar protegido. La otra característica es que presentan apéndices articulados. Estos apéndices, además de ser articulados, ¿no es cierto?, están revestidos por exoesqueleto. Y estos apéndices pueden ser patas, tentáculos, patas, antenas y otras estructuras que vamos a ver más adelante. La otra característica que tienen estos bicharracos es estructura interna al esqueleto. Como tienen que mover un cuerpo relativamente pesado para el tamaño, ¿ya? Y usted ve que una mosca se mueve bastante bien, un odonato, un matapiojos se mueve bastante bien y bastante rápido, entonces tiene que tener una musculatura buena. Estos animales tienen una musculatura bien desarrollada para su tamaño y además tienen una característica que es una musculatura interna al esqueleto. Nosotros tenemos una musculatura externa al esqueleto. Nuestros músculos revierten el esqueleto. Yo a la hora del almuerzo me acabo de comer un trutro de pollo, ¿no es cierto? Y me comí toda la musculatura, el muslo del pollo y dejé el hueso. En cambio, si yo me quiero comer la musculatura de la cola de una langosta, tengo que romper el exoesqueleto y chupetear, ¿ya? Para que en la musculatura pueda ser absorbida. La otra peculiaridad que tienen estos bicharracos es presentar desarrollo con metamorfosis. Nosotros la metamorfosis ya la hemos visto en los animales parásitos, ¿verdad? Y aquí, ¿no es cierto?, se da también con igual fuerza. ¿Qué es la metamorfosis? Son los cambios postembrionarios que sufre un individuo, que experimenta un individuo. ¿Ya? En el caso de los artrópodos, nosotros tenemos, por ejemplo, metamorfosis que tiene los siguientes cambios, la siguiente etapa: huevo, larva, pupa y adulto.
la mariposa. Huevo, ninfa, adulto. Las lombrices las que se comen las hojas. Eso quiere decir desarrollo con metamorfosis. O sea, son cambios post-embrionarios que experimenta un individuo en desarrollo antes de alcanzar la edad adulta. Aquí presentan sistema circular, es el sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Y aquí el sistema respiratorio, según sea el tipo de crustáceo, es variado. Pero en el caso de algunos de ellos, el sistema ventilatorio es tremendamente eficiente. Tal es así que los conductos respiratorios pueden llegar directamente a las mitocondrias. ¿Ven? Estos bicharracos tienen un sistema respiratorio más eficiente que nosotros. Porque nosotros inspiramos el aire se va a los pulmones, de ahí a la sangre, y la sangre se va a los músculos, por ejemplo. Pero aquí, en un insecto, el aire oxigenado, llega directamente a la mitocondria donde se está produciendo el proceso de liberación de energía. Directamente. Y el anhídrido carbónico que sale producto de la liberación de energía, directamente sale, ¿no es cierto?, desde la mitocondria al medio externo. Es una maravilla. Aquí, el movimiento de nutrientes se hace separado del movimiento de los gases asociados a la respiración. En cambio, nosotros el movimiento de nutrientes se hace asociado a los gases. Repito, usted inspira, aguanta un poco la respiración, el oxígeno se le va a la sangre, el anhídrido carbónico sale y ahí se mezcla con los nutrientes y después llega, ¿no es cierto?, en este caso me llega aquí a los músculos que me hacen mover la lengua, que me hacen mover las mandíbulas, etc. La otra característica que tienen los invertebrados, los artrópodos, es que es el único grupo de invertebrados que tiene capacidad de vuelo. Las aves, los murciélagos, en el mundo de los vertebrados son los únicos que vuelan. Las ardillas boleadoras no vuelan, planean. O sea, la ardilla tiene que subir a un arbolito alto y de ahí se tira y se deja llevar por el viento. Eso no es vuelo. El vuelo es que el bicharraco vaya corriendo, ¿no es cierto?, como el caso del agua, de las aves, y emprende el vuelo. O en el caso de los murciélagos. En el caso de los insectos que vuelan, bueno, los bicharracos tienen alas, pero las alas son expansiones del exoesqueleto. Fíjense usted la maravilla, expansiones del exoesqueleto. De una parte del exoesqueleto, fracciones de la cutícula. Obviamente son expansiones articuladas, pero que el animal pueda mover el ala hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto?, cuando vuela, a una cierta rapidez, y cuando no vuela, bueno, mover el ala hacia atrás, para que no le quede extendida. Hay algunos insectos que no pueden mover el ala hacia atrás y les queda hacia los lados, como el caso de los matapiojos. O sea, los animales cuando están en reposo están con sus alas extendidas. Es como que un ave, ¿no es cierto?, estuviera descansando con el ala extendida. Pero las aves cuando descansan pueden mover las alas, ¿no es cierto?, hacia atrás y la apoyan sobre su cuerpo. Y la otra característica es que son numéricamente ubicuos en los ecosistemas. Los hormigueros, cualquier cantidad de hormigas. Los termiteros, cualquier cantidad de termites. Los basurales, cualquier cantidad de larvas de mosca, y así sucesivamente.
Repito, exoesqueleto articulado, con apéndice articulado, con patas, musculatura interna al esqueleto poderosa, desarrollo metamórfico, mecanismos ventilatorios variados, que ya lo hemos visto con algunos grupos, los únicos invertebrados con capacidad de vuelo, numéricamente. También le podemos agregar otra característica, ¿no es cierto?, que en general los artrópodos son de tamaño pequeño. Ya les dije ya, lo que significa el peso del exoesqueleto, por lo tanto los animales no pueden tener un tamaño muy grande. Los que tienen más grandes son los que viven en ambientes acuáticos, sobre todo en el mar, porque eso disminuye el peso específico. Y el hecho entonces que un animal tenga un tamaño pequeño, la heterogeneidad del ambiente le es favorable, porque un insecto se puede esconder en cualquier parte. Entonces el otro día leía yo, ¿no es cierto?, que para una hormiga, un pastizal formado por hierbas, por pastos, era una selva amazónica. ¿Para qué decir una selva amazónica? Verdadera. En cambio, para un elefante, ¿no es cierto?, un pastizal era una mesa de billar. Por el elefante no tiene dónde esconderse en esas condiciones. En cambio, aquí se pueden esconder. Entonces, estos bicharracos se pueden esconder por su tamaño pequeño, en pequeños espacios, bajo las piedras, ¿no es cierto?, en la parte alta del follaje, en la parte baja del follaje, en la parte media del follaje, en distintos lugares. ¿Cuáles son las estrategias que los artrópodos tienen para encarar las funciones vitales? Sistema digestivo, la alimentación, sistema completo. El sistema respiratorio completo. Si los bicharracos son acuáticos, presentan branquias. Si son aéreos, algunos presentan un órgano que se llama pulmón en forma de libro. Esta es una traducción del inglés. ¿Ya? Nosotros no tenemos la traducción equivalente. O tráqueas, no confundir las tráqueas de las plantas, o tráqueas. El sistema respiratorio que yo les describí hace un momento atrás se refería a las tráqueas. El movimiento, sistema muscular, un sistema muscular complejo, con movimientos complejos, muy rápidos. Y de cambios de dirección muy rápida. Piense usted un matapiojo, un odonato, cambia de dirección muy rápidamente. Las aves no pueden cambiar tan rápido de dirección. Cambian un poquito en forma curva, esto ya en forma más cerrada. Sistema de soporte, un sistema esquelético, exoesqueleto, cumple doble función, es piel y esquelético. Función tegumentaria y función esquelética. La excreción presentan un sistema conocido con el nombre de sistema excretor tubos de Malpighi, ahí está mal escrito Malpighi, es Malpighi, en honor al zoólogo italiano que los descubrió, pero también algunos tienen glándulas antenales y glándulas maxilares. Estas glándulas antenales y glándulas maxilares son órganos excretores asociados a los apéndices conocidos como antenas o maxilas. Sistema circulatorio, presentan un sistema circulatorio abierto, corazón dorsal en una cavidad pericárdica. Reproducción, un sistema reproductor, sexo separado. Hay artrópodos machos y artrópodos hembras. En algunos casos se tienen que aparear, en otros casos la reproducción es externa. Pero además, algunos presentan mecanismos especiales de reproducción.
Uno de ellos es la partenogénesis, conocida también como reproducción virginal. Los huevos dan origen a individuos. Ya, obviamente que las hembras, ¿no es cierto?, son las que ponen los huevos y liberan los huevos. Aquí, en algunos momentos, la población puede estar representada exclusivamente por hembras. Los machos no existen y aún así la población está creciendo. La partenogénesis, reproducción virginal. Después tenemos la paidogénesis, reproducción juvenil, que algunos individuos en el estado de larva pueden dar origen a más de un individuo adulto. ¿Ya? Y otro ejemplo de reproducción especial es la poliembrionía. Poliembrionía. Que un huevo, durante la primera etapa de la división celular, se separa. Las células resultantes. Y cada uno de estos grupos de células resultantes da origen a un individuo. Poli, muchos, embrionía, embrión. Relaciones con el ser humano. Fuente de proteína animal y otros recursos. Por ejemplo, algunas especies de insectos proveen tinturas o sustancias químicas que se usan con otro propósito. Regulador ecológico y funciones ecológicas importantes, como por ejemplo polinizadores, la carroña, la alimentación a base de cuerpos muertos, como el caso de muchos crustáceos. Recursos alimentarios para peces que son importantes para el ser humano desde el punto de vista de las pesquerías. Pero también, ¿no es cierto?, sabemos que los artrópodos son ectoparásitos, ejemplo, las garrapatas, los ácaros, las pulgas, los piojos, y en esta condición de ser ectoparásitos o de alimentarse de sangre, son vectores de agentes patógenos, algunas enfermedades de importancia histórica, como por ejemplo la peste bubónica, la malaria, la amebiasis intestinal, que en épocas pasadas causaron graves enfermedades, graves mortandades, en épocas pasadas. Estando yo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, apareció el primer caso de SIDA y se corrió el rumor en Estados Unidos que los mosquitos podían transmitir el SIDA. Quedó la tendalada. Y el gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, dijo, en 3 meses vamos a investigar, nos vamos a dar 3 meses para investigar si los mosquitos transmiten el SIDA. Afortunadamente los mosquitos no transmiten el SIDA, así que la gente se tranquilizó, pero se dieron 3 meses para investigar ese asunto. Como quien dice, ahora nosotros nos dimos, ¿no es cierto?, el mundo se dio plazo relativamente breve para encontrar una vacuna y aparentemente ya estamos casi listos con la vacuna. Y ciertamente también son destructores de posiciones del ser humano, los termites destruyen las posiciones de madera, la profesora Arancio sufre porque los insectos se le meten y le destruyen las plantas disecadas, los animales disecados, la ropa, ¿no es cierto?, las pieles, la ropa hecha de pluma, etc. Bien, vamos a quedar hasta acá, se va a terminar la clase, lo que queda es muy poquito, ya se los he dicho en el curso de la clase.
¿Alguna pregunta? La- ¿No? Ya, en la parte taxonómica no la vamos a ver nosotros porque para eso está el laboratorio, pero de todas maneras, dentro de los artrópodos existen 3 grandes subfilas, fíjense ustedes. El subfilum Trilobita, bicharracos que ya no existen, desaparecieron. El subfilum Chelicerata, representado entre otros por las arañas, los alacranes, las garrapatas, y el subfilum Mandibulata, representado entre otros por los insectos y los crustáceos. Eso lo van a ver fundamentalmente en el laboratorio, si es que ya no lo están viendo. Ya. En la especialidad del laboratorio nuestro son los artrópodos, particularmente los artrópodos terrestres. Los insectos y por extensión en algunas ocasiones las arañas y las escorpiones. Bien, chiquillos y chiquillas, ya vamos a llegar hasta aquí. Tengo, como les dije, que tomar una prueba a las 6 de la tarde, la tengo que subir. ¿Ya? Tengo una duda. A ver si ustedes me la resuelven. Cuando nosotros los profesores le subimos las pruebas vía tarea, ¿en qué momento les quedan a ustedes disponible la prueba? ¿Ya? Según el horario y la fecha que nosotros ponemos, o bien si yo subo la prueba, ya la prueba la dejo visible a ustedes, la prueba inmediatamente queda disponible para ustedes. ¿Me entendieron la pregunta? Profe, el tema de la prueba queda disponible. El tema nomás es la entrega. Porque por lo general salía que, por ejemplo, 2 minutos atrasado, 3 minutos atrasado, pero en el caso de algunas pruebas, uno las va a entregar y se abre solamente hasta una hora específica. Y de ahí ya nunca más se puede... Claro, claro. No sé, eso es lo que tengo claro. Pero yo tenía la duda que decía, ya la fecha, el horario de la entrega de la prueba comienza a las 4 de la tarde y termina hasta las 6, digamos. ¿Ya? Entonces yo entendía que solo que el acceso a la prueba, al documento, bajarlo, comenzaba a partir de las 4 de la tarde, pero al parecer queda disponible en el momento en que yo lo hago visible a ustedes. Sí. Ya. Eso nomás quería saber, chiquillos. Que tengan una buena tarde. Y nos vemos el viernes. No he bajado la prueba de ustedes de Moodle. Cuando la empiece a bajar, que creo que va a ser en los próximos días, no mañana tampoco, estoy lleno de clases, pero a partir del miércoles en adelante, con aquellas personas que puedan tener dificultades, yo me voy a contactar por correo electrónico. Hay algunos que no se ajustaron a protocolo, no le pusieron el nombre, y eso no aparecen registrados. Como comprenderán, si no le ponen nombre, no aparece registrado, no sé de quién se trata. Porque además no todo lo que aparece en el lista están rindiendo las pruebas. Entonces ahí uno no sabe exactamente si la prueba que no tiene nombre pertenece a fulanito, sutanito, meganito, etc. Eso es todo, pues, chiquillos. Espero que la clase les haya resultado interesante. Chao, profe, cuídese. Ya está, chao, que estén bien. Profe. Chao, Chao, profesor, que esté bien. Cuídese. igualmente, chao. Que vaya bien.